Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy David Martín, bienvenidos una vez más a mi canal y me da mucho gusto que estés aquí viendo este video acompañándome. Esto quiere decir que has estado estudiando, has estado viendo mis videos y quiero mencionar que anteriormente he abarcado todos los bloques o todos los temas más bien de pensamiento matemático, pensamiento analítico y esta vez toca el turno de estructura de la lengua. Este es un tema de verbos bastante sencillo, bastante fácil, pero sí es amplio, es bastante, pero no es nada difícil. Pero de todos modos hay que estudiar y viene pues en la guía, sobre todo en la estructura de la lengua. Vamos a empezar con el tema que es verbos, categorías gramaticales. Bueno, antes de empezar con los temas correspondientes a verbos y todo eso, quiero hacer énfasis a una pequeña introducción, así como por ejemplo, para realizar monomios y polinomios tenemos que saber la ley de los signos. En el caso de los verbos tenemos que saber qué es un verbo. Pues una definición sencilla fácil es que el verbo es parte de la oración que expresa una acción. Una acción puede ser cualquier tipo de verbo: cantar, jugar, dormir, gustar. Esa es una acción que pues forma parte de la oración. Ese es el verbo. Es una definición sencilla, fácil. Ahora bien, también hay que tener en cuenta esto. En el español tenemos a las personas y tenemos a los sujetos. A los sujetos del español es yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas. Y la persona es primera, segunda, tercera del singular. Vean, en el singular hay primera, segunda, tercera y esas son yo, tú, él, ella. Y del plural hay primera, segunda y tercera persona también, que serían nosotros, ustedes, ellos o ellas, y así. Quiero aclarar que estas dos palabras muchos estudiantes lo ponen como si fueran sujetos y no, los sujetos son los demás, no esos. Estas palabras que encerré, más que sujetos, son adjetivos demostrativos. Adjetivos demostrativos son eso, esto, aquel, aquella, aquello. Esos son adjetivos demostrativos. Y esos no son sujetos, son adjetivos. Por lo tanto, los sujetos es yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos y ellas. Lo quise aclarar para que no haya confusión más adelante. Y sobre todo a la hora que tú vayas a estudiar. Bueno. Perífrasis. Hay que tener en cuenta que la perífrasis puede ser verbo conjugado y verbo no personal. ¿A qué se refiere con esa perífrasis? Para empezar, la perífrasis es una estructura constituida de dos o más verbos. Esa es la perífrasis. Es algo que está constituida de dos o más verbos que funcionan como un solo sentido. En muchos casos, los verbos que la componen van unidos por una preposición que rige el primer verbo. Básicamente esa es la perífrasis. Es que está formado por dos verbos o más y que en algunos casos van juntos o unidas por una preposición. En la mayoría de los casos van unidos por una preposición. Hay veces que la perífrasis no tiene una preposición. Vamos a ver cómo se forman las perífrasis verbales. Las perífrasis verbales se pueden formar de la siguiente manera: con un verbo auxiliar en forma personal o conjugado. Cuando hablamos de forma personal, se refiere al verbo que está conjugado. ¿En qué está conjugado? En los distintos sujetos del español: yo, tú, él, nosotros. Cuando vemos un verbo en forma personal o conjugado, es que está, valga la redundancia, está conjugado en alguna de los sujetos del español. Ese es el verbo auxiliar, forma personal o conjugado. También un elemento de enlace, ya sea preposición o conjunción, como les vengo dicho, que vienen siendo los enlaces o los nexos. Así se forman las perífrasis y también van seguidos de otro verbo en forma no personal. No personal es lo contrario de forma personal. Forma no personal es que el verbo no está conjugado en ninguna persona, en ningún sujeto del español. Estas formas no personales son el infinitivo, el gerundio y el participio. El infinitivo son aquellos formas bases de los verbos que terminan en ar, er, ir. Eso es el infinitivo. Por ejemplo, comprar termina en ar. El gerundio son aquellos terminaciones ando, yendo. En el caso de comprar sería comprando. Ese es gerundio. Y participio sería terminaciones ado, ido, comprado en este caso.
Los verbos irregulares, porque en el español hay verbos regulares e irregulares, el participio termina en to, en ta, en cho, en cha. Por ejemplo, visto, que es el participio del verbo ver, que termina en to, y dicho, que termina en cho. Para el caso de los verbos irregulares. Para los verbos regulares, su participio, la mayoría de los verbos regulares, si no es que todos, terminan a ido. Los demás tienen esas terminaciones to, ta, cho y cha, cuando son verbos irregulares. Pero aquí lo que nos compete es que forma no personal, infinitivo, gerundio y participio. Bueno, ya vimos qué es la perífrasis y cómo se forma, cómo lo podemos identificar. Para que sea más fácil, aquí están unos ejemplos claros. Vamos a salir. Este vamos a salir es una perífrasis verbal. ¿Por qué? Porque está constituido por un verbo auxiliar conjugado primera persona del plural. Nosotros vamos a salir, pero en el caso se omitió el sujeto nosotros y se entiende vamos a salir. ¿Quién? Nosotros. Ahí está. Vamos a es una preposición de enlace. Aquí está en el ejemplo a, y salir es el verbo en infinitivo que no está conjugado. Vamos a salir es una perífrasis verbal porque vamos es el verbo conjugado, a es una preposición de enlace y salir es un verbo no personal o que no está conjugado, que sería infinitivo, salir. Estaba cantando, otro ejemplo de perífrasis. Estaba es el verbo auxiliar conjugado porque es la primera o la tercera persona singular. Yo puedo decir yo estaba cantando o él estaba cantando, o también puede decir ella estaba cantando, por eso es primera o tercera persona del singular. Luego otro verbo, cantando, es verbo en gerundio porque termina en ando, que no está conjugado. Vean que en este caso esta perífrasis no tiene un elemento de enlace como el anterior. Como les dije, las perífrasis verbales, la mayoría son dos verbos que están enlazados por una preposición. Hay perífrasis, como en el caso de estaba cantando, que no están enlazadas por un nexo. Hay que tener en cuenta eso. Ellos tienen guardado el dinero. Tienen es el verbo auxiliar porque está conjugado, tercera persona del plural. Ellos, ahí está, ellos es la tercera persona del plural, están conjugado, ellos tienen, por eso tienen es el verbo conjugado. Guardado es el verbo en participio porque termina en ad. Ellos tienen guardado el dinero, por lo tanto tienen guardado es la perífrasis verbal. Vean que también en este caso no están enlazados por un nexo. Así está las perífrasis verbales. En su examen es común que les salga una oración y les dicen identifica cuál es la perífrasis verbal, y ustedes con esa teoría, con esos ejemplos, pueden identificarlo a ustedes. Las perífrasis verbales se dividen en dos grandes grupos, que son los modales, perífrasis verbales modales, y los aspectuales. Aquí está la tablita de manera muy específica. Te invito a que le des pausa para que tú repases. Bueno, las perífrasis verbales pueden ser modales, que muestran la actitud del hablante ante la acción verbal, y de los modales puede haber de obligación y de posibilidad. De obligación, pues expresan la necesidad o la obligación de llevar a cabo la acción, por eso son de obligación. Un ejemplo es debo entregar hoy el trabajo. Vean que aquí está el ejemplo, debo entregar hoy el trabajo. Y ahí está cómo lo podemos identificar. Puede ser también el verbo tener, puede también incluir el verbo haber o el deber. Tener, haber o deber pueden ser verbos que formen una perífrasis verbal de obligación. Otro, pero en este caso de posibilidad, presentan la acción como algo posible o algo probable, por eso son de posibilidad, pero no es seguro. Un ejemplo claro es deben de ser las 10. Deben de ser las 10. O sea, no está seguro, es una posibilidad. Bueno, deben en este caso es en deber. De, aquí está. De es el enlace, aquí está. Y el infinitivo, que es ser. ¿Ya lo vieron? Ser. Ahí está claramente una perífrasis verbal de tipo
modal posibilidad, deben, que es el verbo conjugado, de, que es el nexo, y ser es otro verbo, pero no está conjugado, está en infinitivo. Y los aspectuales pueden ser de estos tipos. Los aspectuales especifican el estado en que se encuentra el desarrollo de la acción. Pueden haber ingresivas, te invito a que lo leas. Y aquí hay un ejemplo de ellos. Aquí está. Y una pequeña como que aclaración del ejemplo. Ir viene siendo el infinitivo. Se puede igual incluir en verbos que es pasar a, pasar y el enlace a, la preposición a. Estar a punto puede ser un ejemplo de perífrasis verbal de tipo ingresivas. Las incoactivas, te invito a que leas el significado, que compares el ejemplo. Juan se echó a llorar de emoción. Y qué formas podemos encontrar de perífrasis verbales de ese tipo: echar a, oponerse a, empezar a. Durativas, aquí está, te invito a que lo leas. Un ejemplo es: Inés lleva preparado un mes esta sorpresa. Vean que puede utilizar verbos estar, andar y llevar más un gerundio. En este caso el ejemplo es: Inés lleva preparando, que es el gerundio, que es el verbo no conjugado. Y las resultativas señalan el final o el resultado de la acción. Miguel ha dejado de trabajar aquí. Vean que se puede formar por dejar de y un infinitivo. En este caso el ejemplo, el infinitivo sería trabajar. Tener más el participio, llevar, este verbo llevar y un participio, ¿no? Obviamente estos deben estar conjugados y el siguiente verbo no debe estar conjugado, debe estar en infinitivo, participio, gerundio. Esa es una tabla breve que te invito a que tú lo repases, de los tipos o la clasificación de las perífrasis verbales. Continuando con los verbos, vemos que los verbos pueden ser simples y compuestos. Eso es bastante fácil. Los verbos simples son los que están formados por una sola forma verbal, es decir, un solo verbo: comía, comeré, como, comerán. Y los verbos compuestos son aquellos que, como su nombre lo dice, están formados de dos formas verbales: el verbo haber más el participio. Ese participio es otro verbo. Ejemplos: he comido, hemos comido, habría comido, habremos comido. Ese verbo comido es participio, puede ser sustituido por otro verbo en participio. Ejemplo de verbos simples: David toca la guitarra. Únicamente está un verbo, es simple. David ha tocado la guitarra. Vemos que es un tiempo verbal compuesto porque tiene dos formas verbales. El verbo haber obviamente está conjugado en tercera persona de singular, y tocado, que viene del infinitivo tocar, pero en este caso es tocado, es el participio de tocado. Tipo verbal simple compuesto, no hay nada difícil. Hay que tener muy en cuenta que los tiempos verbales hay de tres diferentes modos. En español pues hay tres, como les dije, hay de tres modos. Primero está el indicativo, es el primer modo. Expresa hechos reales y verdaderos. Son aquellas oraciones o frases que expresan hechos reales y verdaderos. Eso es el modo indicativo. Por ejemplo, Pepe cantará una canción. Ese es un hecho real, es verdadero, porque Pepe va a cantar una canción. Pepe cantará una canción. Es futuro, pero es un hecho real que va a suceder. Estás hablando con tu prima. Esto es un hecho real porque está sucediendo ahora. Estás hablando con tu prima. Es un hecho real, está pasando. Jordín jugó Fortnite toda la madrugada. Esto nos expresa una acción que sucedió en el pasado. Por lo tanto, sucedió, fue real, fue verdadero. Por lo tanto, en el primer modo, que es el indicativo, se usa para expresar hechos reales y verdaderos. Y ejemplos de ellos son estas oraciones. El segundo modo es el subjuntivo, que, contrario al indicativo, lo subjuntivo expresa una posibilidad hipotética, es decir, muestra hechos sin la certeza que ocurran, es decir, no sabemos si va a ocurrir. Puede que ni vaya a ocurrir, la verdad.
También es usado para expresar deseos. Por ejemplo, ojalá ganemos el partido. Este es en modo subjuntivo porque no sabemos si va a suceder. No lo sabemos. Ojalá ganemos el partido. Y aparte, esta palabra ojalá nos dice que no estamos seguros si van a ganar el partido. Espero que puedas ir con nosotros. Espero es algo que nos está indicando que ni sabemos si va a suceder. Es hipotético, es una posibilidad. Dudo que aprobó, yo creo que aprobó aquí, perdón. Dudo que aprobó su examen. Disculpen por esto. Dudo que aprobó su examen. Es decir, que tiene la duda, obviamente no sabemos si aprobó o lo reprobó. Si no terminas tu tarea, no sales a jugar fútbol. Aquí es una condicional porque nos dicen, si no terminas tu tarea, no sales a jugar fútbol. Es decir, que si no vas a terminar tu tarea, no vas a salir a jugar fútbol, pero si lo terminas, vas a salir a jugar fútbol. Por eso es una posibilidad de que ocurra o que no ocurra. Como les dije, en el indicativo expresan hechos reales, hechos que sucedieron o son reales. En el subjuntivo no son reales, ni sabemos si va a ocurrir. Puede haber una posibilidad de que ocurran y lo podemos identificar por algunas palabras como ojalá, espero, dudo. Así lo podemos identificar en tiempos verbales del modo subjuntivo. Y el último modo es el imperativo, que se usa para dar consejos, órdenes, instrucciones y prohibiciones. El imperativo son aquellos ejemplos como quítate esa ropa sucia, por favor mantenga la distancia, dame mi dinero, no corras por el pasillo de casa, use el cubrebocas. Vean que el imperativo son aquellos oraciones o expresiones que se usan para dar consejos, órdenes, y que en la mayoría de esos casos de este modo imperativo se encuentra entre signos de admiración. La mayoría de ellos, hay algunos como usa el cubrebocas, no está entre signos de admiración, pero que es el modo imperativo. Y bueno, aquí en esta tabla está resumido todo: modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. Modo indicativo expresa hechos reales. Modo subjuntivo expresa deseos, algo que no ha ocurrido, que cabe la posibilidad de que ocurra o de que no ocurra. Puede ser sugerencias, algo no real. Es lo contrario del indicativo. Y el imperativo son órdenes, como ya vimos. Ahora bien, el modo indicativo puede haber de tiempo simple y de tiempo compuesto. Tiempo simple del modo indicativo hay el tiempo presente, pretérito imperfecto, también llamado copretérito. Y aquí te pongo el ejemplo: compraba, que lo vas a identificar con la terminación ia o aba. En este caso, compraba, terminación aba. También el indicativo del tiempo simple se encuentra el pretérito perfecto simple, y aquí está el verbo en pretérito perfecto simple. Compré, yo compré ese carro. Futuro simple, compraré, yo compraré ese carro. Y el condicional, yo compraría ese carro. Lo podemos identificar por la terminación ría. Y tiempo compuesto siempre del modo indicativo está el pretérito perfecto compuesto, que también llamado antepresente. Por ejemplo, yo he comprado ese carro. También el pretérito pluscuamperfecto, también llamado antecopretérito. Yo había comprado ese carro. Un ejemplo. El pretérito anterior, hube comprado. Futuro perfecto, habré comprado. Yo habré comprado ese carro, ¿no? El condicional perfecto, yo habría comprado. Vean que es compuesto porque está el verbo tener conjugado con otro verbo en participio. Vean, compuesto porque son dos verbos, ya lo vimos, y es simple porque es un solo verbo. No hay nada más que agregar, ya lo vimos en los minutos anteriores. Para que te quede un poco más claro, te invito a que escojas cualquier verbo, no sé, jugar, y lo conjugues en todos los tiempos simples del indicativo y en todos los tiempos compuestos del indicativo también, como dice del verbo comprar en estos ejemplos. En el modo subjuntivo también hay tiempo simple y hay tiempo compuesto. El de subjuntivo, tiempo simple, se encuentra el presente, que es compre. El pretérito perfecto,
comprara o comprase, y el futuro es comprare. Si te das cuenta, hay algunos verbos que ya están, no verbos, hay algunos tiempos simples del subjuntivo que ya están en desuso. Por ejemplo, comprare, o comprara, o comprase. Eso casi no se usa mucho en el español, pero de todos modos hay que recalcarlo, sí existe del tiempo simple del modo subjuntivo. Tiempo compuesto del modo subjuntivo está el pretérito perfecto, haya comprado, el pretérito pluscuamperfecto, hubiera comprado o hubiese comprado, y el futuro perfecto, hubiere comprado. Creo que de hecho este tiempo compuesto del subjuntivo creo que ni se usa, la verdad. Pero ya está, te invito a que agarres cualquier otro verbo, lo conjugues en tiempo simple compuesto del subjuntivo, para que te quede más claro. Y el imperativo, únicamente el tiempo simple existe, que es el presente, compra. Compra ese auto, o compra esa consola de videojuegos. Ahí no hay más confusión. ¿Por qué te digo esto? Algunos reactivos típicos del Exani 2 es que te dan como 5 oraciones y te dicen, de esas 5 oraciones, ¿cuáles son de tiempo pretérito perfecto? ¿O cuál de esas oraciones son pretérito pluscuamperfecto? ¿O cuál de esas oraciones está en modo indicativo? Y tú tienes que identificar de esa oración qué modo es indicativo, subjuntivo o imperativo, y a veces te pregunta qué tiempo está, si está en pretérito imperfecto, o es condicional, o es pretérito imperfecto, así. Por eso tienes que aprenderte esta tabla, léelo, te va a servir mucho, sobre todo en tu examen. Vamos a continuar con los verbos. Hay verbos transitivos y también los intransitivos. Eso también es bastante fácil. Los verbos transitivos son aquellos que requieren un complemento. Así lo vamos a identificar. Verbos transitivos requieren de un complemento, es decir, un objeto directo del cual el sujeto realiza la acción. Y el intransitivo es lo contrario del transitivo. Ellos no necesitan de ningún objeto directo. Para que quede claro eso, vamos a ver unos ejercicios, unos ejemplos. Verbo transitivo: María come pasta. Esteban pidió 2 libros en la escuela. ¿Por qué son transitivos? Porque van acompañados de un objeto. María come, pero ¿qué come? Tenemos que especificar. Pasta. María come pizza, María come ensaladas, en fin, tenemos que ponerle a esos verbos un objeto para que se entienda. Esteban pidió, que pidió 2 libros en la escuela, puede ser Esteban pidió 2 bebidas, Esteban pidió 2 mesas, y otros. Existen muchos verbos transitivos que van acompañados de un objeto, como te dije, está abrazar, vender, decir, acompañar, odiar, conocer. Por ejemplo, yo puedo poner María vende, pero tengo que poner que vende. María vende bebidas. Verbo transitivo requieren un objeto. Los verbos intransitivos no requieren de ese objeto. Por ejemplo, Laura ríe. Con Laura ríe nosotros sabemos que está riendo. No es necesario agregarle un objeto. En el caso de María come, pues tenemos que ver qué come. Tenemos que agregarlo. O qué pidió. Pero en el caso del intransitivo, no es necesario ponerle un objeto. Laura ríe, hasta ahí. La joven baila. Ahí está. Sabemos que está bailando. Ahí está. No es necesario poner un objeto. Otros verbos intransitivos son morir, saltar, respirar. Por ejemplo, yo puedo decir, ella llora. Con eso se entiende. No necesito ponerle un objeto. Vivir, nosotros vivimos. Está. O nosotros corremos. O así. O yo respiro. Estos son algunos de tantos ejemplos de verbos intransitivos y esos de verbos transitivos. Hay que tener muy en cuenta que algunos verbos intransitivos pueden cumplir la función de transitivo. Es que puede haber verbos que sean tanto transitivos como intransitivos. Por ejemplo, ella vive la vida. Podemos poner ella vive, se entiende, pero si queremos agregarle un objeto podemos poner la vida y ya está. Vive es verbo transitivo como intransitivo. Román sueña con ganar 1.000.000 de pesos. Román sueña, podemos dejarlo hasta aquí. Pero si queremos agregar algo más, un objeto o algo más, podemos ponerle esto. Mauricio corre. Hasta ahí se entiende. Verbo intransitivo, pero podemos agregarle más información en el maratón que lo vuelve transitivo. ¿Cómo podemos identificar que un verbo es transitivo o intransitivo?
ponemos una oración y le ponemos un verbo. Si sentimos que al leer ese verbo le hace falta un objeto, es que es verbo transitivo. Si no, es que es intransitivo. Así lo podemos identificar fácilmente. Eso es verbo transitivo e intransitivo. De hecho, como te dije, existe una infinidad de verbos transitivos y de intransitivos. Es cuestión de que tú diferencies los verbos, cuál es de qué tipo. Y seguir practicando, obviamente. Bueno, los verbos impersonales. Continuamos con los verbos impersonales. Los verbos impersonales obviamente son aquellos que no van acompañados de un sujeto, de yo, tú, él, no llevan sujeto alguno. Únicamente se conjugan en la tercera persona del personal y suelen describir fenómenos naturales. Son aquellos verbos que expresan o describen fenómenos naturales. Por ejemplo, llover, nevar, granizar, atardecer, anochecer. Vean que la mayoría, si no es que todos de esos verbos, describen fenómenos naturales. Estos son ejemplos de muchos verbos impersonales. Por ejemplo, llueve de ser viernes. No puedo decir yo lluevo, tú llueves. No, se escucha muy raro. Yo lluevo, nosotros llovemos. No. Es impersonal porque no se conjuga en esos sujetos. Llueve de ser viernes. Ahí está. Verbo impersonal. Llueve de ser viernes. Granizó a las 4 de la tarde. No puedo decir yo granizo, tú granizas, etc. Es incorrecto. Granizó, verbo impersonal. Nevó todo el día. Amaneció temprano. Lo podemos identificar porque son verbos que mayormente describen fenómenos naturales. Como nota aclaratoria, el verbo haber tiene una forma impersonal, o el verbo haber puede ser impersonal, que es hay. Hay un ladrón rondando por la cuadra. Ese de hay es el verbo haber, pero es impersonal en este caso, que es hay. Hay un ladrón rondando por la cuadra. Hay muchos murciélagos en la cueva. Igual, preguntas típicas que te pueden salir en el examen es de los siguientes verbos, identifica cuál verbo es impersonal. Y si no te salen verbos que describen fenómenos naturales, pero te sale el verbo haber conjugado en forma impersonal, bueno, en su forma impersonal, hay, ese hay es el verbo impersonal. Recuerda que el verbo haber en su forma impersonal, hay, es impersonal. Finalmente, ya para acabar con el apartado de verbos, el verbo hacer se puede utilizar de forma impersonal también. Así como el verbo haber, el verbo hacer también puede ser impersonal. Hace mucho frío. Vean que este hace no está conjugado en ninguna persona como yo, tú, él, todo eso. Hace mucho frío. Hace mucho tiempo que no voy al cine. Vean. Igual, si les preguntan qué verbo es impersonal y está hace mucho frío, por ejemplo, ese hace es el verbo impersonal, porque es su forma impersonal del verbo hacer. Otros verbos se utilizan como impersonales agregándoles la palabra se. En casa de mi tía se come muy bien. Este se come se vuelve impersonal agregándole la palabra se. Se anticipó, verbo impersonal, se anticipó. Se dice que si estudias mucho aprobarás. Ese se dice es el verbo impersonal. Así que, nuevamente, si en tu examen te sale, identifica el verbo impersonal y te ponen el ejemplo se anticipó, es el verbo impersonal. Aparte de que los verbos impersonales describen fenómenos naturales, también el verbo, la terminación o la palabra hay es impersonal, hace es impersonal. Y la palabra se acompañada de un verbo también es impersonal. Tienes que tener en cuenta eso, que no solamente los verbos que describen fenómenos naturales pueden ser impersonales. Ya vimos que en esos casos el verbo hacer, el verbo haber y otros verbos pueden ser también impersonales siguiendo esas reglas que están aquí. Bueno, amigos y amigas, por mi parte ha sido todo. Soy Demi Martín. Esto ha sido el video de estructura de la lengua apartado únicamente de verbos. En los siguientes videos vamos a seguir viendo los temas de estructura de la lengua. Te pido que lo compartas, dale like, suscríbete y todas esas cosas que dicen los youtubers que hagas. Por mi parte ha sido todo. A seguir estudiando y éxito en tu examen. Nos vemos.